en aquel día, cantando y alabando tu santo nombre. Te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, amada iglesia, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano ministro, el cual pues tiene su lugar. Hermano, pues ya me dejó, hermano, realmente conmovido con ese canto, hermanos, y sobre todo preparado la iglesia para recibir la palabra del Señor. Los voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos 8. Y les voy a invitar, hermanos, a que lean conmigo del verso 1 hasta el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 6. ¿Sí estamos ahí, hermanos? No sé si sea la comida, pero ya nos está haciendo efecto, ¿verdad? Dice así, hermanos, del verso 1, del 1 al 6. Voy a leer yo el primero, ustedes el siguiente, y nos unimos en el 6. ¿Sí, hermanos? Voy a leer. Dice la palabra del Señor. Y Saulo consintía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todos juntos. Gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Quiero iniciar, hermanos, primeramente con un preámbulo, el cual nos lleva, hermanos, a lo que se llama causa y efecto. Debe de haber una causa, el cual tiene un efecto. Amén. Dice aquí la lectura, hermanos, previa en el capítulo 7, que habían, hermanos, sucedido algo trágico. La escritura lo registra como la muerte de un mártir, de un santo, de un hombre llamado Esteban. ¿Sí, hermanos? Esa causa, hermanos, provocó que también se desatara, hermanos, una ¿qué? Persecución. La iglesia de Dios primitiva, la iglesia de Dios que fundó Jesucristo, juntamente con sus llamados que el Padre le dio, llamados también ¿cómo se llamaban los discípulos? Apóstoles. Dice que ellos, hermanos, experimentaron algo. ¿Qué experimentaron, hermanos? Vieron la muerte de un hombre piadoso, de un hombre justo, de un hombre que hablaba de Cristo, de un hombre que creyó en Jesucristo y que hasta el último respiro de su vida confesó que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Amén.
Y esto nos lleva, hermanos, a lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 que leímos. Inicia con algo trágico, ¿no es así, hermanos? ¿Qué es la parte trágica? Que hubo un hombre llamado Saulo que consintió con su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. ¿Sí, hermanos? Se dice en la escritura, por eso los muchachos, los jóvenes que lean en inglés dice Acts, son los registros, the records, los archivos en los cuales va registrando algunos eventos. No digo que todos, porque no todo está escrito, lo más esencial, ¿sí? Y en esto, hermanos, registra que este hombre Saulo lo nombran aquí por esa causa, no que le atribuyen que él mató a Esteban, sino que él, ¿qué dice la escritura, nos? Consintió. Quiere decir que de una forma u otra él estuvo ahí. Y la escritura registra que Saulo de Tarso aún estuvo presente cuando apedrearon ¿a quién? A Esteban. Dice que él detuvo las ropas, en esa época eran ¿qué? Las túnicas, ¿sí? De los hombres que apedrearon a Esteban. Por eso la escritura lo registra como un hombre que estuvo consciente de lo que pasó. ¿Sí, hermanos? Consentir quiere decir que estás consciente de un acto. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, lo que registra la Biblia, hermanos, que este hombre consintió con la muerte de Esteban. Quiere decir que fue un testigo ocular. Y dice aquí, hermanos, que en aquel día se hizo una gran ¿qué? Persecución. Quiere decir que después de la muerte de Esteban hubo una ¿qué? Una tribulación, una angustia. Y eso provocó, ¿qué provocó, hermanos? Ayúdenme. Dice, se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron ¿qué, hermanos? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Dice, acepción, salvo ¿qué? Los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles entonces? ¿Dónde? En Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Los demás, dice, por causa de la persecución o del temor o de la angustia, porque dice que hizo, hermanos, se hizo una gran persecución sobre la iglesia. La iglesia ha sido perseguida, hermanos, por diferentes etapas. En la etapa de los emperadores, dice que Nerón era el más feroz perseguidor de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Ha habido en todas las etapas de la existencia de la iglesia y también del pueblo de Israel anteriormente, hombres que no simpatizan con la iglesia, que la quieren, ¿qué, hermanos? Destruir. No quieren que la iglesia prospere, no quieren que la iglesia se multiplique. Y por eso los registros de los apóstoles marca, hermanos, que en esa etapa, después de la muerte de Esteban, hermanos, hubo una gran persecución y por esa causa el efecto fue de que muchos fueron ¿qué? ¿Qué pasó con muchos de la iglesia? Se movieron para otros lugares, fueron esparcidos. Unos se fueron ¿a dónde? A Judea, ¿verdad? Es al sur,
y otros al norte, a Samaria. ¿Sí, hermanos? Sigue siendo el verso 2. Bueno, la excepción fue los apóstoles, quedaron en Jerusalén. Y llevaron, ¿a quién llevaron, hermanos? Llevaron a enterrar ¿a quién? A Esteban. Lo llevaron a enterrar. Y dice, hermanos, que Esteban lo llevaron a enterrar, pero hombres piadosos, e hicieron un gran llanto, dice, sobre él. Lo sufrieron, hermanos, la pérdida. Esteban, ¿quién era, hermanos? Un diácono de la iglesia, que se encargaba ¿de qué? De los asuntos cotidianos de la iglesia. Para eso se nombraron diáconos, porque la iglesia iba creciendo tanto que había necesidad que se atendiera las necesidades que había dentro de la iglesia, porque ya había una mixtura entre hebreos y ¿qué? Y griegos. A veces nosotros entre latinos es difícil llevarnos, no es así, hermanos. Y mayormente si soy del DF, ¿verdad? Yo traigo sangre, ¿cómo se le dice? Sangre, mi padre era chilango, 8 hermanos chilangos. ¿Sí, hermanos? Cuando se llamaba Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Más bonito se oye, ¿verdad? Distrito Federal. Pero yo nací en Tijuana, hermanos. Imagínate. De madre norteamericana. Wow. Entonces, hermanos, vemos aquí que hay una mixtura. Y en esa mixtura muchas veces nosotros somos difíciles ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Ayúdeme. De adaptarnos. Nos cuesta mucho ¿qué? Adaptarnos. ¿Sí, hermanos? En mi tierra hacen así. O a mí me enseñaron ¿qué? De esta forma. ¿Sí, hermanos? Y dice, hermanos, aquí que llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, hicieron una gran llanto sobre él. Entonces Saulo, hermanos, asolaba. ¿Qué hacía, hermanos, Saulo? Estamos hablando de un hombre que todavía, hermanos, estaba en una condición donde él no había acontecido un encuentro personal con Cristo. Saulo estaba en el judaísmo, fariseo, de la tribu de Benjamín, ¿ciertos? Y por ende creía que los cristianos que habían creído en Cristo, así le nombraron primero en Antioquía, hermanos, ¿verdad? Y dice que los que creían en Cristo, no voy a usar la palabra porque van a decir, no somos cristianos. Bueno, eso lo podemos manejar de 2 puntos, ¿verdad? Los que creían en Cristo, hermanos, Saulo pensaban que ellos estaban ¿cómo? Equivocados. Saulo pensaba que eran herejías. Saulo pensaba que estos hombres estaban equivocados y que era solamente un lamentamiento de un hombre falso, profeta, y que estos hombres no merecían que la libertad de creer como creían. Y por ende, hermanos, dijo, estoy aquí, denme cartas, yo voy a ¿qué? A perseguirlos. ¿Sí, hermanos? A veces, hermanos, que luchamos contra algo o alguien solamente porque creemos que cree diferente a mí. ¿Sí, hermanos? Y a veces nos acarreamos enemigos que realmente no son nuestros enemigos, simplemente que tienen un punto de vista ¿qué? Diferente. Cuando Saulo, hermanos, ya tiene un encuentro con Jesucristo, hermanos, Saulo tuvo que realmente meritar lo que estaba haciendo,
Porque cuando tiene el encuentro con Jesucristo o Jesucristo con Saulo, lo primero que dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y Cristo le responde y le dice, soy yo a quien tú. Hermanos, cuando tenemos conflictos internos, estamos hiriendo a Cristo. Estamos en contra de ¿quién? De Cristo. Contra el cuerpo del Señor. Y a veces no lo vemos. ¿Sí, hermanos? Saulo tuvo una experiencia similar a nosotros, a excepción que nosotros no teníamos el conocimiento, venimos del paganismo, a excepción de los que han crecido dentro de la doctrina del Dios de Israel. Y dice aquí, hermanos, que entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando ¿dónde? En las casas de quién, hermanos? De los creyentes, en las casas de los que creían en Cristo, y trayendo hombres y mujeres los entregaba, dice, en la cárcel, simplemente porque creían en el Mesías. Y Saulo estaba pensando en su mente, en su egoísmo, que él estaba haciendo la obra de ¿quién? De Dios. Estaba ¿cómo? Mal encaminado. Tenía un pensamiento ¿qué? Erróneo. ¿Sí, hermanos? Estaba mal. Pero él pensaba que estaba ¿qué? Sirviendo a Dios. ¿Sí, hermanos? Y dice, hermanos, en el versículo 4, más los que fueron esparcidos, aquí está el efecto. El efecto, hermanos, de esa persecución. ¿Qué efecto tuvo esa persecución, hermanos? ¿Para bien o para mal? Para bien. Por eso, hermanos, tenemos que experimentar muchas veces la paciencia para ver el efecto de la causa. Claro, murieron mártires. Esteban, uno de ellos. ¿Fueron encarcelados y atormentados algunos? Sí. La Biblia lo registra. Mas sin embargo, dice más, los que fueron esparcidos iban por todas las partes. ¿Y qué hacían estos hombres que fueron esparcidos? Anunciaban la palabra de Dios. Ahí está que el efecto. El efecto. ¿Tuvo un fruto qué? Un fruto, hermanos, positivo. La Escritura habla, hermanos, que después de la calamidad viene ¿qué? La paz y la prosperidad. ¿Sí, hermanos? Después de la destrucción viene ¿qué? La reconstrucción. Lamentablemente pasan situaciones en nuestras vidas donde pensamos, hermanos, que eso nos va a ¿qué? Acabar. Mas sin embargo, Dios lo hace que eso que pasemos nos dé ¿qué? Un fruto, nos haga más sólidos, más creyentes, porque esos se esparcieron, se fueron unos a Judea, otros a Samaria, pero a donde iban, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían? Predicaban, anunciaban la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí? Estos se esparcieron, se acomodaron unos en Samaria, otros en Judea, y después que ya había otros que estaban creyendo, entonces los apóstoles comenzaron a ¿qué? Ellos a ir a esos lugares. ¿Cierto? Recordemos la labor que tuvo Juan Bautista. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres o esperamos otro? ¿Tú eres el Mesías? Dice, no, yo solamente ¿qué? Vengo aparejando el camino del Señor. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Venían ¿qué? Preparando los lugares,
donde la palabra se iba esparciendo y iban a venir los apóstoles ¿a qué? A regar esa semilla que esos hombres iban ¿qué? Sembrando en esos lugares. ¿Sí, hermanos? Por eso existimos nosotros en estos diferentes lugares. Alguien vino, ¿no es así, hermanos? Alguien vino de lugares lejanas. Vinieron de México, ¿sí, hermanos? Y se esparció la semilla aquí en Estados Unidos de esta doctrina. ¿Sí o no? Sí. Decimos, ¿no había esta doctrina aquí? Sí, hermanos. Porque recuerde de dónde viene esta doctrina, hermanos. Lucas, capítulo 24. Yes, sir. Lucas, capítulo 24. Verso 47, parece. 47, Lucas 24, 47. Y dice así la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y ¿qué más? ¿Dónde? En todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Y esto, hermanos, son palabras del Maestro después de su resurrección. Porque después de su resurrección, ¿qué dijo? Toda potestad me es que dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todo gentil, enseñándoles ¿qué? Todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí o no? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la misión ya puesta desde ese tiempo. Amén. Ahora, registra la Biblia, hermanos, que los creyentes en la doctrina de Jesucristo, que iban creyendo, hermanos, tuvieron una persecución. Algo provocó que ellos salieran a otros lugares y de esa forma se esparciera no solamente los elementos humanos, sino que también con ellos iba ¿qué? La semilla de la palabra de Dios. Dios es sabio, es inteligente, es omnipotente, hermanos. Porque a veces, hermanos, si nos dicen vayan para acá, no vamos. Vayan para allá, no vamos. Pero si algo nos provoca ir, hermanos, pues tenemos que hacerlo. Amén. Vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice: más los que fueron esparcidos iban por todas las partes, anunciando la palabra. Hechos 8:4, 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Y las gentes escuchaban. ¿Sí escuchaban o no, hermanos? Escuchaban atentamente. ¿Qué, hermanos? Unánimes las cosas que decía Felipe. Quiere decir que no solamente era una persona, eran varias, ¿no es así? Dice, estaban unánimes. A veces, hermanos, encontramos lugares donde la palabra o esta doctrina, hermanos, nunca ha sido escuchada de esta forma. Porque recuerden que tenemos una forma de doctrina. Hay muchas doctrinas, pero esta forma de doctrina es única, auténtica, santa, pura. Es una sana doctrina. Amén. No es adulterada, no es disoluta, sino que es pura. Y por ende, hermanos, muchos le prestan atención porque nunca la han escuchado. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, mucha gente se juntaba a oír lo que Felipe les decía de la palabra de Dios. ¿Y qué predicaba Felipe, hermanos? ¿Cómo? ¿Predicaba a Cristo? Amén. Vamos a ver otra cita de Hechos de los Apóstoles.
Vamos a ver, hermanos, donde se ve este encuentro, hermanos, de Felipe con el eunuco. Capítulo, ¿qué, hermanos? ¿Sí se recuerdan? Hechos de los Apóstoles. A ver, recuérdenme. Si no, vamos a pasar aquí buscándolo. Adelantita del capítulo 8. A ver. No, es otro capítulo, ¿no? A ver. A ver. Amén. Sí, gracias, hermano. Es el mismo capítulo 8, verso 26. Amén. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Hay muchos hermanos que están en búsqueda de discernimiento de la palabra de Dios. Leen, pero no que no disciernen. ¿Ciertos? Y cuando comienza uno, hermanos, a descifrarles, hermanos, la doctrina, entonces ellos comienzan a ¿qué? A creer. Este hombre ya creía, pero tenía ¿qué? Duda de quién hablaba, hermanos, Isaías. Y cuando Felipe le explicó que hablaba del Mesías, entonces este eunuco creyó. ¿Y qué pidió él, hermanos? Cuando creyó. Amén. Dice el verso 34, respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el eunuco? Pidió que el carro ¿qué? Se parara, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, ¿y qué pasó? Y lo bautizó. ¿Ciertos? ¿Qué impide? ¿Qué impide, hermanos? Muchas veces, hermanos, estamos en espera de algo que suceda en nuestras vidas. A veces que pensamos, hermanos, que hasta que yo haga cierta cosa o concluya algún proyecto, entonces yo voy a ¿qué? Entregarme al Señor. Yo sé, hermanos, que todos nosotros creemos, pero algo que nos impide, hay algo que nos impide. Y dice aquí, hermanos, que estos hombres, hermanos, que fueron creyendo, hermanos, también fueron bautizados. Dice, hermanos, aquí mismo en los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver, hay una cita, hermanos, que es el capítulo 2 de los Hechos, verso 39. Hechos 2:39, hermanos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Hay muchos hermanos preparados, hay muchos que quieren escuchar, hay muchos que quieren creer,
Solamente, hermanos, que están ahí cuando el Señor que los llame. A veces que dice un hermano, yo estoy esperando que Dios me hable. Yo estoy esperando que el Señor que me toque. Yo estoy esperando que el Señor que haga esto por mí. Y dice aquí, hermanos, verso 40, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron, ¿qué, hermanos? Su palabra, fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Al aceptar, hermanos, quiere decir que yo estoy aceptando que las condiciones del evangelio. ¿Sí, hermanos? Ya estamos aquí, hemos aprendido de la doctrina. Ahora, ¿qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos faltaría? Aceptar. ¿Sí, hermanos? Y cuando aceptamos, dice aquí, hermanos, entonces nosotros somos añadidos, agregados, ¿sí?, al pueblo de Dios. Dice que en aquella ocasión como 3,000 personas aceptaron a Cristo. Verso 42, y esos que aceptaron, ¿qué hicieron después, hermanos? Después de aceptar a Cristo, ¿qué hicieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Ya ven que, hermanos, la doctrina también tiene costumbres, ¿sí? Así como toda cultura tiene costumbres, ¿sí, hermanos? Y una buena costumbre que tiene la iglesia, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? A ver, aquí lo leímos. Ya hemos aceptado a Cristo, conocemos la doctrina, y dice aquí que los que perseveraban en la doctrina, los apóstoles, y en la comunión, ¿y qué más? Y en las oraciones. ¿Qué hicimos esta mañana, hermanos? Tuvimos el privilegio de ocupar espacio del día del Señor para elevar unas plegarias, unas súplicas, unas rogativas, unos hacimientos de gracias, ¿sí, hermanos? En esta mañana, porque esa es una costumbre, hermanos, dentro de la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde lo aprendieron ellos? Quizás se lo inventaron, hermanos. Cristo les dice: es necesario orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Evangelio de Lucas, capítulo 18. 18 de Lucas. Y, a ver, hermanos, alguien que me ayude a leer verso 1 del capítulo 18 de Lucas, por favor. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. Y esto viene del maestro, del que instruyó a sus discípulos, que después fueron apóstoles, y que la iglesia aprendió de los apóstoles. ¿Sí, hermanos? ¿Es parte de la doctrina, hermanos? Sí, es parte de la doctrina. Por eso en Hechos capítulo 2 se registra que esa iglesia que fundó Jesucristo tenía costumbres. No todos tenemos esa costumbre, ¿o sí, hermanos? No. Por eso dice aquí que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban estos hombres y estas mujeres que creyeron y aceptaron a Cristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¿Y qué más, hermanos? Ayúdeme. Y en el partimiento de pan. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿es bueno lo que hacemos o no?
porque es una costumbre buena dentro de qué, de la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Verso 13. Hechos 1:13. Y entrados, ¿sí? ¿Sí dice así, hermanos? Y entrados, yo creo que puedo ver mejor desde allá que aquí cerquitas. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacob. Next, please. 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes, en oración, ruego, con las mujeres y con María, la mamá de Jesús, y con sus hermanos. ¿Vieron? Y a veces decimos, hijas, levántese temprano para ir a la oración. No, yo llego hasta las 10. Es parte de nuestra doctrina, hermanos. A veces es difícil adaptarnos a esta forma de doctrina. ¿Sí, hermanos? Sí es difícil, sí, hermanos, sí es difícil adaptarse. Pero también es bonito cuando uno ya que se adapta. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Por eso, hermanos, sigue diciendo el versículo 15. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, entre paréntesis que la compañía era como de 120 número, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo, por la boca de David, que Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio, este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Cuando uno no está adaptado a la iglesia, hermanos, uno mismo ¿qué? Se está poniendo, se está hiriendo, hermanos, al grado de que va a perder su respiración y va a quedar sin hálito. Saulo, hermanos, estaba equivocado. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo tenía que pasar por un proceso de un encuentro íntimo con el Señor Jesús. Vamos a ver ahora Hechos, hermanos, nuevamente, capítulo 9, verso 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1. Y Saulo, respirando aún amenazas. Era tremendo, Saulo. Amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco y las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Era bárbaro. Él quería, hermanos, que la iglesia no existiera. Y él, en su insistencia, hermanos, Cristo dijo, bueno, voy a tener que lidiar con él personalmente. Y ahí está, hermanos, la preocupación. Ahí está el riesgo. Sigue diciendo el verso 3, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó con Saulo, hermanos? Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ya veremos. A veces no nos damos cuenta que estamos hiriéndonos a nosotros mismos, al cuerpo de Cristo.
Y dice, hermanos, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tuvo que lidiar Jesucristo personalmente con Saulo, porque Saulo insistía y insistía y insistía a hacer obstáculo a la iglesia de Cristo. No lleguemos a ese punto, hermanos. No seamos obstáculo. Antes dejemos que la obra que crezca. Dice el Señor en una de sus parábolas que dejemos que el trigo y la cizaña que crezcan juntamente, aunque se parezcan, se parecen, y de apariencia como que si fueran lo mismo, pero hay una indiferencia. Dice, déjalos crecer, porque si tú quieres arrancar la cizaña, dice el maestro, que hay peligro que también te traigas ¿qué? El trigo. Déjamelo a mí, yo voy a mandar a mis segadores y ellos van a apartar uno de lo otro. Amén. Sigue diciendo, hermanos, Hechos capítulo 9. Y cayendo en tierra oyó una voz y le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, quien tú persigues. Dice el verso 6, él, o sea, Saulo, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene que hacer. A veces uno está desorientado. Desorientado quiere decir, hermanos, que ha perdido ¿qué? Su destino, su propósito. ¿Sí, hermanos? Y a todos nos puede acontecer. A veces nos desviamos, hermanos. A veces lo cojo sale afuera. Se nos nota la imperfección. Pero para eso está el Señor. Y dice el Señor: déjate guiar, le dijo Saulo. Y sigue en el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, dice, atónitos, oyendo la verdad. ¿Qué oyeron, hermanos? La voz, mas no viendo a nadie. ¿Qué pensarían los hombres que venían con Saulo? Pues Saulo ya se le ¿qué? Ya le hizo efecto el calor, ¿verdad? Iban rumbo a Damasco, imagínense. Como que Saulo ya perdió ¿qué? La cordura. Ya no sabe lo que dice, habla solo. Nomás él se entiende. Y dice, hermanos, verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. ¿Cómo quedó Saulo, hermanos? Ciego. Y cuando un ciego no puede ver, hermanos, no se puede valer por sí mismo. ¿Qué necesita? Alguien que lo guíe. Y a veces lo que nos falta, hermanos, no nos dejamos guiar, no nos dejamos orientar, y mucho menos que alguien nos enseñe. Felipe le pidió al eunuco, dice: enséñame, dime, explícame, no entiendo lo que estoy leyendo. Dime, ¿de quién habla Isaías? ¿De sí o de otro? Y Felipe, conforme al Espíritu, hermanos, le dio discernimiento a este eunuco. Dijo: bueno, entonces creo en el Mesías. Dice Saulo, verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándose por la mano, metiéronle a Damasco. Lo tuvieron que guiar, lo tuvieron que llevar. Y dice el verso 9, donde estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo ahí, hermanos? 3 días sin ver y no comió. ¿Cómo se le llama eso? Ayuno. Quiere decir que en ese momento él solamente, hermanos, estaba incapacitado. Y dice que no comió ni bebió. Hermanos, tuvo una experiencia ¿qué? Personal con Cristo. Cristo lo tuvo que ¿qué? De purificar.
lo lavó internamente, su ser. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué razón? Lo dice la Escritura. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice en el verso 10: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. Le dice Ananías: ve a la calle que se llama La Derecha. Busca en la casa de Judas a uno llamado, ¿cómo? De Tarso. Porque aquí, ¿qué hacía Saulo? Quedó ciego, no comió, no bebió, ¿sí, hermanos? Y dice que estaba, ¿qué? En ayuno y en oración. ¿Sí, hermanos? Tuvo que sucederle eso para que tuviera un cambio, hermanos, en su visión. Y recuperó la vista, hermanos. Pero algo causó el efecto. ¿Sí, hermanos? Y a veces es lo que nos pasa. Hasta que me pase eso, recapacito. Hasta que me sucedió eso, entonces ahora sí entiendo. O hasta que me sucedió aquella cosa, entonces ahora sí ya me dejo guiar por el Señor. Y dice, hermanos, en el verso 11: y el Señor le dijo: levántate, ¿verdad? Y bueno, verso 12 dice: ya ha visto en visión un varón llamado Ananías, o sea, Saulo, que entra y le pone la mano encima para que recibase la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he aquí, a muchos acerca, dice muchos, he oído mucho acerca de este hombre. Ananías, hermanos, no confiaba en Saulo. Dice, porque había oído acerca de este hombre Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Tenía fama Saulo, hermanos? Sí, era famoso, era conocido. Dice, aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y le dijo el Señor: ve. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor mandó a Ananías a ver a Saulo en esa casa, en esa calle de la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué motivo, hermanos? ¿Por qué razón? Amén. Un instrumento. O sea que lo iba a utilizar aún siendo o haciendo lo que hizo Saulo. Yo, mi mente humana, no, pues a ese ni lo inviten al ministerio. Porque el Señor, hermanos, tiene un propósito para todos nosotros. Y el Señor ya tenía un propósito para Saulo. Dice, tú eres un instrumento, ¿qué? ¿Cómo le dijo, hermanos? Instrumento escogido. ¿Sí, hermanos? Ya estaba seleccionado. E iba a hacer esta maravilla con él, porque recuerden que tenemos un Dios que le gusta, ¿qué? Exhibirse. Le gusta glorificarse con lo que no es nada y lo hace, ¿qué? Lo más precioso, lo más valioso. ¿Sí, hermanos? Así es ese Dios que creemos. Y dice, hermanos, que cuando le dijo que él era, Ananías entendió por qué tenía que ir. Dice, porque este llevará mi nombre en presencia de ¿quiénes? Gentiles, de los reyes y de los hijos de ¿qué? Saulo era un elemento importante porque él era un ciudadano romano. Se podía presentar ante ¿qué? César, de reyes, ante Festo, y tenía esa facultad por su ciudadanía romana. Y dice, este hombre me sirve, es útil, aún lo que ha hecho
no se lo voy a tomar en cuenta, porque ahorita es algo que me va a ser útil a mí y para beneficio de la iglesia. Ese hombre que perseguía a la iglesia y que quería que la iglesia desapareciera, ¿se convierte en qué? En el ministro de los gentiles. ¿Ya ven? Que Dios sí tiene sentido del humor. Sí, hermanos. Sí. Él hace ¿qué? Cambiar las situaciones. Sí. Y por eso, hermanos, Saulo, vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, y claro, le tomó, hermanos, tiempo, se tuvo que esforzar mucho con la iglesia para ser aceptado de la iglesia. Ya Cristo lo aceptó. Ahora se tenía que ganar la confianza ¿de quién? De la iglesia. Porque la iglesia lo tenía que, ¿cómo lo tenía, hermanos? Con precaución. No, este hombre, no confíes en él. Y los hechos lo registran, que era un hombre que se tenía que esforzar, y con los años, hermanos, lo aceptaron. Al principio no, le costó, hermanos. No creo que nomás llegó y dijo, no, mira, yo tuve una visión y Cristo ahora me encargó a ustedes. No, vamos a ver primero que tu comportamiento. Vamos a ver ahora cómo eres. Sí, hermanos, proceso también sufrió él. Y dice, hermanos, en el versículo 16, porque yo le mostraré, aquí está hablando Jesús, y le dice a Ananías, dice, Ananías, tienes que ir ahí, porque este ya lo escogí, ya lo aparté, este me es útil, por esta razón y esta razón, porque le mostraré, ¿a quién, hermanos? ¿A quién le iba a mostrar? A Saulo. Le voy a mostrar a Saulo y le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Ahora sí, Saulo, vas a subir en carne propia qué es ser menospreciado, que te persigan, que te digan que eres un hereje. A Pablo le dijeron, ¿verdad? Bueno, ya dejaste el judaísmo, ahora crees no, tú estás mal, Pablo, o Saulo, ¿verdad? O Pablo cuando ya se bautizó. ¿Ciertos? Lo hizo pasar por el fuego, por la prueba. Cristo a Saulo. No fue excepción, hermanos. También pasó por un proceso de fuego, de prueba. Y dice aquí, hermanos, verso 17, Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniendo las manos encima de Saulo le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen esto? ¿Sí o no? Es parte, hermanos, del registro bíblico de la iglesia. Cómo un hombre que fue en contra de la iglesia se puede convertir y aún servir a Dios. ¿Ciertos? Y dice aquí, hermanos, que cuando eso sucede, luego, hermanos, le cayeron de los ojos como escamas y recibió a punto la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Se bautizó Saulo, hermanos? Sí. Saulo recibió, hermanos, porque ahí reconoció al Señor Jesús. Se arrepintió, fue bautizado y Dios le dio, hermanos, de su Espíritu Santo. Y como dice, y como comí, ¿sí, hermanos? Y como comió, fue fortalecido, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Ciertos? Porque ya por último, hermanos, voy a dar una cita donde ahora nosotros, hermanos, se nos invita a algo similar. Dice 1 de Pedro capítulo 2,
versículo 9 en adelante, que dice de esta manera: mas vosotros sois linaje, así como Saulo lo escogió el Señor entre muchos judíos para que creyeran en él, hermanos, y ya le tenía designado una labor, ¿sí, hermanos? También nosotros ahora, hermanos, somos escogidos para formar ¿qué? Un sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué propósito, hermanos? ¿Qué efecto busca el Señor en nosotros? ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos de las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? A su luz admirable. Ese es el propósito de llamarnos. Por eso nos apartó, nos escogió entre millones de personas, hermanos, para recibir de esta gracia a través de este conocimiento. ¿Sí, hermanos? Y dice el verso 10: vosotros que en el tiempo pasado no éramos pueblo, mas ahora ¿qué somos, hermanos? Que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Pablo, si Cristo no lo hubiera elegido, él hubiera quedado ¿en dónde, hermanos? En la parte endurecida. Hubiera quedado en esa parte que no aceptó ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Hubiera quedado allá. Mas sin embargo, hermanos, aunque perseguía a los seguidores de Cristo, Cristo mismo dijo: me conviene me conviene. Pero antes va a tener que hacer un cambio en su vida. ¿Sí? Y ese cambio, hermanos, le costó mucho. Le costó sufrimiento, desprecio dentro de la iglesia primitiva, porque él se tenía que ganar la confianza de la iglesia. Y en ese momento, hermanos, pues Pablo siente las palabras de Cristo, el cual dice: a este conviene que padezca por mi nombre. ¿Sí? Lo voy a dejar que experimente un poquito de lo que él pensaba que los demás, ¿verdad?, padecían por el nombre de Jesús. Así que, hermanos, pues nosotros ahora tenemos esa oportunidad, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, pero también, hermanos, el deseo que esa doctrina siga en muchos lugares. ¿Sí, hermanos? En muchos lugares, porque el mandamiento o la ordenanza ya fue dada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, y doctrinar a todos los gentiles. Amén. Que Dios bendiga su palabra, bendiga a cada uno de ustedes, y hermanos, me despido, paz a vosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano Pedro, adelante.